Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Headlines. Express Balita. Express Balita. Buenos días, Asia's Latin City. Buenos días, Ciudad de Zamboanga. Este día de domingo, fecha 30, mes de noviembre, año 2025. Desde el 99.5 XFM Zamboanga News Headquarters, mga noticias que debe ustedes oír junto con el Dioseres Anunciador na radio. Este el Dioseres Katropang Anunciador, Katropang Marlon Fernandez Garcia y Katropang Erjane Makoto Cruz. Mientras tanto, el encabezamiento del Maga Noticias. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Del lunes, el police tiene a person under investigation na insidente de tiro na Marta Drive, Barangay de Santa Catalina. De lunes lang siyempre, DepEd, taman monitor aura ng mga eskwela de publiko acerca na kolektado ko ng mga estudyante na Christmas Party este Venedero, Disyembre. Mentao ladrón a barter a calabozo cuando alcanza na acto el dueño taruba malong del martes. Calabozo, el unwanted quien tiene caso na Zamboanga Sibugay durante el operación del pulis na Centro del Pueblo del miércoles. Full implementation del waste segregation na mga commercial establishments iaconduci el OCNR del miércoles na 4 barangay como el Zone 1, Zone 2, Zone 3 y Zone 4. Un ladrón nuevo lang niya ribra el pulis dentro del 24 horas ya entra otra vez na celda después truba otra vez cosmetic product na un mall del pasado Jueves. Del viernes, el presidente Bongbong Marcos Jr., uno del mga objeto del visitada na ciudad para mirar el sistema de la ayuda na mga IPs y el mga primer Pilipino aquí na pais. Na regional news, muerto un pulis y herido el drug dealer durante el entrapet operation del Haji Muhammad Ajul, provincia de Basilan. Para na national news, mga katropa. Para na local news. Muerto el una padre de familia después con este tira imprente mismo del su anak na Lanao del Sur. Na national news, DOH strictamente taman implementa con el totalmente vape ban aquí na país. Para na international news. 5 muerteo na atake del 2 suicide bomber na headquarters del paramilitary na nasyon de Pakistan. In na showbiz news, kapamilyas longtime sweetheart Loini officially married ya. El mga detalles del mga noticias, mga katropa. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Del lunes ya kumpirma el spokesperson del Zamboanga City Police Office, Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez, que tiene a person under investigation acerca con el incidente de tiro con el una barangay Kagawad de Marica na Marta Drive, Barangay de Santa Catalina. Ya conoce con el víctima de tiro como si Jolambri John Utubara, kagawad de Barangay Manicaan, conocido como miembro del LGBTQ community.
Asgud kon Lieutenant Colonel Cortez, mga investigador, kita garakon ang kaso na matanza, base na mga CCTV na barangay, ina mga pribado establishmento, kaya pwede identifika kon el alegaw suspetsyaw. Mientras tanto, takompleta pa el mga pulis kon el ebidensya para pwede dala justisya kon el pamilya de Utubara. De Lunes lang siyempre mga katropa, istriktamente taman monitor asigun aura el Department of Education con el mga de publiko eskwela acerca con el kolektada ng mga estudyante para na de estes Christmas party este venedero mes del Disyembre. Na informasyon kay recibí el XFM News Team, kiene a cuantos de mga eskwela na syudad esta prinsipya ya kolekta na mga Christmas party del mga estudyante na de publiko eskwela. Sita acorda mga katropa, cuantos año ya ella pasa, tiene un de público escuela de secundaria na ciudad, ella cuestiona el DepEd acerca na kolektada con el mga estudyante na mga alto cantidad y asegun por demasya especialmente para el mga estudyante no hay capas. Mientras tanto mga katropa, el XFM News Team hay mira con el otro ángulo de la historia, lo mismo saca también el lado de mga oficiales de DepEd, Zamboanga, sobra con el asunto. Express Balita. Express Balita. Mas pa del mga noticias, repaso del Domingo mga katropa. Express Balita. Express Balita. Del pasado Martes, un mentao ladron na barangay Zone 4 Barter ya entra na calabozo después alcanza con este na acto el dueño ya pone na bag el 8 pedazo malung razón para el dueño enseguida siya lamang con el mga autoridad para puede arrestar con el sospechao. Con el arrestado sospechao ya identifica como si Untal Moods, 32 años, un laborer, residente de barangay Santa Catalina, donde ya puede man recover na su posisyon el 8 magarubaw malung. Tapi di mga pulis ko na biktima por sigi mampay kaso con el arrestado sospechao para hindi na mas pwede pahase biktima na otro negosyante na barter. Mientras tanto mga katropa na otro pa mga noticias. Ya pode man escapar na Zamboanga Sibugay el un sospechado na caso de theft, pero no haya sale suerte después con puede cuy el mga autoridad ta esconde aquí na ciudad del pasado miércoles. Ya conoce con el sospechado amo si El Jake Buhion y Mahusay, 52 años, residente de Barangay Tugbungan, que tiene pendiente caso de theft na mencionado provincia. El arresto del wanted ya viene después el warrant server del Police Station 11, donde ya puede con nota el presencia na Barangay Governor Lim Avenue y enseguida ya serví con el warrant of arrest. Mientras tanto mga katropa, base na warrant of arrest, el sospechado puede pagar el fianza na cantidad de 10,000 de pesos para na disio temporario libertad. Express Balita. Express Balita. Manadagat ladron kaya syudad. Mientras tanto mga katropa, mas pa del mga repasos na mga noticias. Express Balita. Express Balita. Del pasado miércoles, el Office of the City Environment and Natural Resources ya conduce full implementation de la segregation na todo commercial establishment bao na Executive Order KHYM 062-2025 para man reclassify el color coding del segregated solid waste en esta ciudad. El waste classification is scheduled de collection de basura amo el siguiente: 4 p.m. to 5 p.m. Monday, plastic; Tuesday, paper and hazardous e-waste; mientras el Wednesday, plastic; Thursday, paper and healthcare; Friday, plastic and used cooking oil; Friday, paper and metal; Sunday, plastic and glass; 6 p.m. to 8 p.m. Monday to Sunday, biodegradable and residual, mga katropa. Express
Un grande mali decisión ya puede hacer otra vez un miembro del LGBTQ con quien otra vez ya ponen a celda ang mga polis por causa dentro lang del 24 horas librao un alegaw shabu or alegaw ladrón ya entra otra vez na celda del Police Station 11 después ruba cosmetics products na un grande mall del Jueves. Ya puede confiscar con el mga guardia con el sospechado amo el cosmetic products después con man visto y procura sale na mall sin pasar na counter. Presentamente ya entra otra vez na celda del sospechado por causa na violación del rey. Na entrevista con el alegado sospechado ya admití con el acusación contra con él. Express Balita. Express. Tres yung mga kung kanya ya-arresta del pasaw semana, mga tropa. Mga imbuelto na mga robo. Dentro lang sige na syudad o na city proper mga katropa. Pa del mga noticias, repaso del Domingo. Express Balita. Express Balita. Na visitada del Presidente Bongbong Marcos Jr. ang syudad del Viernes na barangay Sinunog Covered Court para mira sigun el sistema del ayuda na mga IPs communities que amo el una na mga Pilipino kinapais. Mientras el objeto sigun también del Presidente Bongbong Marcos Jr. Fuera que el mag-ayuda, el mga-persona, el ay endereza na mga departamento, ahensya, opisina, como el PhilHealth, ya menciona sila lang el ay liba, con sila lang asigun, no, liba con el ayuda na komunidad, el serbisyo. Mientras tanto, ya menciona también el Bukas Center. Puede enderezar con que el beneficio del PhilHealth asigun con Bongbong Marcos también. Grande ya él ya puede beneficiar asigun con Marcos. Ya menciona también que presente administración de suyo tiene asigun na zero balance billing na mga gobyerno hospital. Express Balita. Express Balita. Na regional news. Herido un drug dealer mientras muerto un pulis después man cambiahan tiro durante el entrapet operation del pasado martes na Haji Mohamad Ajul na provincia de Basilan. Ya confirma mismo el oficiales de Basilan Provincial Police Office y the Brigadier General Jason De Guzman, Director de Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, que ella murió un miembro del police ya conoce como si Chief Master Sergeant Jill M. Elmet. Target del mga autoridad con el 4 shabu dealers ta encabeza si Hamif Idarus que conocido taben de grande valor del alego shabu na provincia. Mientras ya puede escapar si Idarus durante tamang cambian tiro pero no hay sale suerte el delivery del shabu ya identificado como si Rizmar Awalon Muhammad que ya na custodia ya del Police Detention Facility. Uno pa uban de Idarus ya sostene herida donde ya puede también escapa. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Dolorido el familia del un hombre después con tira imprentero mismo del su bata anak na barangay Mable Malabang, Lanao del Sur. Según con el familia, inocente el bata hombre kay muerto y el destetata que niya tira imprentero lang di suyo durante tamanea el di ilang motorbike. Mientras tanto, tapidi el familia con el mga autoridad que pone atención con caso y sabe cosa el razón con el matanza. Na national news, ta condena el Departamento de Salud con el sin descanso y ta continúa conducir con el marketing strategy del diferentes compañías del mga producto de vape. Por causa con tamanda aura acorda el DOH con el total ban o ta prohibir usa con el vendida del mga producto de vape na entero Pilipinas para proteger con el salud del público, especialmente del mga jóvenes. Según
Según con el DOH, el vape ta contiene diferentes químicos donde bien delicado está la salud na persona que enta usa con el vape. Fuera con ta engaña también usada con el mga jóvenes por causa con diferentes clases de color, el de este paquete y diferentes flavor que ta vende. Base na datos desde el año 2019, Global Youth Tobacco Survey, 1/7 a según del mga jóvenes Aura, especialmente tiene la edad de 13 para 15 años, ta usa con el vape. Aumento pa del DOH que la usada del vape, igual como cigarrillo, esta causa grande problema na salud, incluido ya aquí el cardiovascular disease y diferentes clases de cáncer y enfermedad de pulmón. Mientras tanto, el DOH Health Promotion Bureau ta continúa diseminar información y educación especialmente na comunidad, escuela y diferentes compañías el mal efecto na usada del vape na salud del una persona. Express Balita. Express Balita. Para na international news. Muerto 5 persona después atacar 2 alegadamente suicide bomber na nasyon de Pakistan. Target de segunda la suicide bomber amo el headquarters del Pakistan para military force donde incluido na magaya muri amo el 3 security officials y 2 el Kenya sale herido. Además, está continúa pa conducir la investigación sobre con el incidente y no hay pa también grupo según el Kenya BT con el ataque de la Federal Constabulary Headquarters na Peshawar na northwestern Pakistan. Showbiz News. El mang longtime sweethearts del kapamilya si Ronnie Alonte y Loisa Andalio o más conocido como El Loini ya sorpresa con el online world y di ilang mga fans kaya kasaya sila na un intimate outdoor ceremony del Hueves. Ya confirma mismo si Ronnie el noticia na Instagram donde yaman post el di ilang mga retrato del casamiento y llama con Loisa Mrs. Alonte. Good morning otra vez mga querido Radio Oriental Ciudad de Zamboanga 98 Barangay Asia's Latin City Flower desde hasta ¿dónde va kayo? Kosagel desde Limpapa hasta Liko mo mga katropa mga kapare raliabla ¿Qué tal vosotros na día de lunes? Na día de domingo, mga katropa. ¿Qué tal sa mga tiempo? ¿Qué tal? Kung aquellos mga dormido pa ali. Sa bagay, kay domingo manara. Wala. Dale buen wisyo y pensamiento contigo, el Diyos sa Creador, Especialmente kalben magulog at el buhay. Magulog al buhay dito, Jane? Medyo, slight. Slight. Kasagal dito yung my day, ay dito yung note. Kung sa what do you note, sir? Insensitive, bagay? Sagel, porque mal, porque insensitive. Kaya ba yung man note, sir? Ano ba to? Baka si Anton Gakel. Hello, Ton! Onde man to, Ton? Beneyaki Bes. ¿Qué tal man tu? Urgent, long time no see, but now see now. Ara lang kayo también kita nunto. Si Amoy Agane, katropang Marlon. Are lang otra vez kita en repaso, katropang Marlon. Or okay lang man. Actualmente, tauwi ara bensuer na aura el magaradyo del dimio angkan el Aljon family kat katropang Marlon. Alina, tumaga pati también ko na dimina na tata. Tan kape aura sila tauwi nato na lumbangan. Buenos dias ko na El pregunta ko sa bakape. Of course, el Santon Plus Coffee Mix. Yun. Paborito kat sa del dimio tata kay manada beneficio katropang Marlon.
Dadaligat pursa na trabaho, no? Si, especialmente di mi tata tricycle driver, Yun. mas take dali mapursa sita Toma Ele con el Santon Plus Coffee Mix. Eto si Tatong ato ko na Santon Last Coffee Mix. Kosa to takidama pursa. Take dayo mapursa, mas take dayo bibo. Bibo. Especialmente kay Porque- daan naman kita trabaho temprano. Yun. Basta si kanatong bibi, di atong soul. Yan. Chinigi ang comment ka naton. Habla pa si Nicole Domog, ho? Good morning, Madam Erjing. Ay, di yung BFF. BFF too. Buenos dias, Nicole. Buenos dias con ustedes sa di mi mga amiga. Buenos Oh, dias. doon din man tayo sa sila. Dahil lunsuran sa si Nicole Nicole Domogo. Nicole Garcia. Good morning, good morning. Halina Barangay Pamukutan, ha? Halina di mo mga anak, no? Yung mga anak, manada kayot. Hindi mo yung anak, si Audrey, Alexa, Kuya Xander, and bagita happy belated happy birthday kut Alexandra Margaret Natividad Garcia. No yung man invite kay noy kami nada. Celebra kami alas 10 del noche. Yaruba pa yung manok na bisinos. Mas bisto, sir. Yung bisto yan lang kaya ruba to. Oh, tanwatch ka na ito na si Urgent Mata Cruz. Na, sir. Wrong Makoto to. Cruz. Ketal? Especialmente kung nagkailos maga de Sitio Papaya Ali. Kay reklama ka na dun kay may pagani ka ba el Construida del Spillway Aligal Puente Quebra. Ara, otro problema ito sila ta supri mga katropa kay por causa tatormenta sila. Ase pasa ko na dila mga motorsiklo, dila mga produkto. Por causa sigun, yan nabungkak ko na el kamino ali. Do aura ta tormenta sila pasa. Kay por causa no ay kamino na donde ko nila dali. Na era gel, no ay ko na si bungka todo. Si kere mangyat kita alegra ko na eseli, debe, dali kita porsyon unlane. Hindi kay todo to bongka na pa man pa sa esos. Pasal mga ente. Gol pa na national roads. Si Bungka, online lang, hindi todo. Kay para siya pa doon de pasa. Kita one way. Na si Ali, resibi kita informasyon del pa Saudiya lang. Na, sa niya takolo la babole. Pero luego, para si katropang Marlon arriba para lipa ko na si asunto ko na di aton kagawad. Alina barangay Pamukutan. Kung nakelios bagata Bolbeas, taba na iglesia mga katropa, kung daw na Diyos deres mga bulbida, sabi kayo kita no, kaya mga paborito di ilalag yung mga merienda, yung mga suman, Biko, Poto. Happy viewing ko na di ato na mga viewers, tabi na ka nato na di ato na Facebook Live, agi na 99.5 XFM Sambuanga. Tiyan kita tapo di Miraki, tiyan naman takundo si Solidarity Walk del Todo Urban Poor na siyudad de Sambuanga. Este mes de Nobyembre, fecha 30 mga katropa. Kwanto diya lang ba? Noche buena ya, katropang urgent. Si mga 25 dia lang ata katropang Marlon Christmas ya gayon. Christmas ya gayot, no? Wow! Grabe, excited ya ba to? Excited ya kay Dolta Sintio kedayo manada Sen Ali. Pwera excited to. Excited namin to ginda na Davao ya. Sure, excited Sana ya man all. travel. Sana all! Davao si Urgent, mga katropa. Unsa mana na yung series hindi pwede mira kung urgent kinasambuanga. Kaya mambakasyon le na Davao. Ay mambakasyon bagel mag Christmas. Yeah. Ay, Kala to mag-Christmas? hindi sir, bira lang syempre. Bira lang to ulit, see you there, mga igsoon nato diya sa Davao. Labi na kay Tita Diwata ug kay Kaplodi. El mga vlogger Rista itambien mga vlog kita DJ del Davao XFM mga katropa. Syempre, bago terminal di ato programa mga katropa, ang kalor ko na diamo na acting OIC Station Manager Joseph Sosobrado. Y también el Diamond Admin News Director si Katrina Anignon. Y también con el diamond Program News Director Nuhay.
El Diamond na technician na mga katropa, sino ay technician, no ay programa. Liberasan siya. Sino ay technician, no ay programa. Kaya sila man si Tamira Agi. Buenos dias, alingon El Diamond Tech. Kenda itong tech. Sir Richard. Fuera pa ko ng uno. Sir Mick. Buenos dias. Bueno, na isali na ni Mio Boca, sali Eragel. Inigat ere ko sa abla. También ko na daw muna, daw mga kompanyero, ha? El diatong mga DJs, reporter, katropang Mike Cinco, katropang Anthony Castelo. Ray Solis. Pati tamin kung DJ Bingo. DJ Bingo, magakatropa. Con cuidado, magakatropa mo el diatong mga noticias kaya prepara. El entero team del 99.5 XFM Zamboanga, especialmente si katropang Erjane. A nombre del entero team del XFM Zamboanga, Estel Yaceres, anunciador na radyo, katropang Marlon Garcia, y katropang Erjane Macota Cruz. Buena... Kusa? Okay, take two. Para la Unida Nación de las Islas Filipinas, XFM News, Buenos Dias, Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga. Mga katropa,